Hola, soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollaremos la semana de repaso. Vamos con las preguntas. Esta primera pregunta hace referencia a la semana número 1 en la que vimos las fuentes históricas. Cuando hablamos de fuentes históricas tenemos 4 tipos de fuentes: las escritas, las orales, las audiovisuales y las materiales. En las fuentes audiovisuales encontramos las grabaciones, la música, el cine, los documentales, entre otras cosas. En las materiales, por supuesto, ya sabes, todo lo que tenga que ver con elementos tangibles, como por ejemplo la cerámica, la textilería. También podemos hablar de los monumentos. En el caso de las fuentes orales tenemos las narraciones, las leyendas, los mitos, los cuentos, etc. Y en el caso de las fuentes escritas, tenemos a las fuentes impresas y las fuentes manuscritas. Cuando hablamos de las fuentes impresas nos referimos a la bibliografía, también nos referimos a los periódicos, y cuando hablamos de las fuentes manuscritas, a los documentos, ¿no? Estamos hablando de actas, protocolos, contratos, títulos de propiedad, contratos compraventa, etcétera, 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 que podamos haber visto desde la aparición de la escritura hasta nuestros días, ¿no es cierto? Ahora, con esas fuentes históricas tenemos que, las fuentes históricas las tenemos que utilizar de manera adecuada, con un método o una técnica adecuada. En este caso la vamos a utilizar con una técnica, vamos a hablar de la paleografía. Para las fuentes escritas, la paleografía es un elemento muy importante, porque con ella podemos descifrar o traducir los documentos desde el español antiguo hacia nuestros días. ¿Y por qué, profesora? Porque recuerda que los documentos escritos en español del siglo XVI o del siglo XVII no necesariamente son como ahora, ¿no? Además, también se utilizan muchas abreviaturas, las cuales son estudiadas por la paleografía. Vamos con la pregunta número 1. 1. Un historiador realiza una investigación sobre los litigios por tierras y ganados entre una reducción indígena colonial encabezada por su cacique y un hacendado de la actual región de Cajamarca en el siglo XVII. Para ello, revisará expedientes judiciales de aquella época y para poder descifrar los escritos contenidos en dicha documentación, tendrá que hacer uso de una disciplina histórica. Esta disciplina a la que se refiere la pregunta es la paleografía. Hemos dicho que la paleografía nos sirve para descifrar aquellos documentos con escritura antigua. Por lo tanto, tu clave es la letra B. Paleografía. Pregunta número 3. El tránsito climático del Pleistoceno al Holoceno se produjo aproximadamente hace 12.000 años antes del presente, y en este periodo se redujo progresiva, pero drásticamente, la cantidad de vegetación y animales en estado salvaje. Como consecuencia de esto, los Homo sapiens... Bien, debes entender que en el tránsito del Pleistoceno al Holoceno, recuerda tú las eras geológicas, hay grandes cambios climáticos, grandes cambios sobre todo de congelamiento de la Tierra. Recuerda que los polos se van a congelar. Cuando los polos de la Tierra se congelan, la vegetación comienza a escasear. Y cuando escasea la vegetación, los animales también escasean. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que los animales se alimentan de esa vegetación. Si la vegetación se está yendo hacia el norte porque el polo sur se ha congelado, quiere decir que los animales también se están yendo hacia el polo están yendo hacia el norte. Ahora bien, tú, como un hombre en desarrollo, eres un Homo sapiens, ¿no es cierto? Eres básicamente un cazador, pero tú vas a comenzar a cambiar tus hábitos de obtención de alimento. ¿Por qué, profe? Vas a cambiar tus hábitos de obtención de alimentos porque ahora los animales y las plantas están más lejos de ti. En ese caso, vas a comenzar a crear una suerte de conocimiento paulatino del ciclo de vida de plantas y animales. Es por eso que va a aparecer la horticultura y la domesticación de animales. Entonces, en tus claves dice, en la letra C,
recrearon mediante la domesticación el ciclo de vida de plantas y animales. ¿Por qué? Ahora hay que aprovechar el recurso para no tener que estar yendo detrás de él mientras se va trasladando por el enfriamiento de los polos. Tu clave es la letra C. La pregunta número 5 hace referencia al arcaico. Vamos a hacer un recuento rapidito del arcaico porque he sabido que tú tienes un poco de problemas en ese tema y normalmente los chicos siempre tienen problemas en ese tema. Mira, cuando hablamos de los periodos de la historia del Perú, lo primero que vamos a hacer es marcar el periodo lítico, luego está el periodo arcaico, que se divide en dos, superior e inferior. Luego están las altas culturas. Y dentro de las altas culturas encuentras diferentes periodos. Después de las altas culturas tienes la llegada del imperio de los incas. Luego tienes el proceso de conquista del Tahuantinsuyo. Viene el virreinato y finalmente la república hasta nuestros días. Cuando hablamos del periodo lítico, tenemos varias especies en el periodo lítico. Aquí tenemos, cuando hablamos del periodo lítico, tenemos varios asentamientos en este periodo, ¿no? Está nuestra mnemotecnia, recuérdala, Pichitopala, ¿no es cierto? Piquimachay, Chivateros, Toquepala, Paiján y Lauricocha. Luego tenemos el arcaico. El arcaico inferior es aquel periodo que se parece mucho al mesolítico de la historia universal. Este arcaico inferior es el periodo en donde en el Perú se van a poner en práctica las técnicas de horticultura y domesticación de animales, ¿verdad? Aquí tienes la horticultura y la domesticación de animales. Es un periodo en donde los asentamientos son de tipo seminómade. Aquí estamos aprendiendo los primeros pasos de la agricultura, así que vamos a sembrar o vamos a comenzar a entender el ciclo de vida de plantas y animales, pero de manera muy limitada todavía. Todavía no tenemos grandes producciones y como no tenemos grandes producciones no tenemos la seguridad de tener comida todos los días. Por lo tanto, vamos a tener un poco de alimento que hemos puesto a prueba, ¿no es cierto? Y con eso vamos a poder mantenernos por un tiempo, unas semanas, unos meses. Cuando se acabe eso, vamos a tener que irnos de ese territorio y poner en práctica nuestros conocimientos en otro territorio. Es por eso que a este periodo se le conoce como un periodo de seminomadismo, en donde por periodos te encuentras en un territorio y luego lo abandonas para mejorías en la alimentación. Y luego es el arcaico superior. En el arcaico superior vas a encontrar que el hombre ya no es seminómade. ¿Por qué? Ya conoce la agricultura y la ganadería, ¿no es cierto? Mira, cuando el hombre ya conoce la agricultura y la ganadería, entonces se vuelve sedentario. ¿Por qué? Porque ya no tiene que ir a buscar su alimento. Ahora su alimento está con él siempre y además está controlando. Ya sabe cuándo van a dar frutos, cuándo van a dar flores, cuándo se van a reproducir los animales, cómo reproducir a los animales. Ya no vas a tener animales que se encuentren en corrales, 2 o 3 parejas. No, ahora vas a tener animales en cantidad porque ellos ya saben cómo reproducirlos. Por otro lado, también debes entender que las casas también cambian de denominación. Cuando estamos en el arcaico inferior, como te vas a quedar poco tiempo, sería tonto hasta ocioso hacer una casa de piedra, por ejemplo. ¿Por qué? Primero, porque me voy a demorar mucho. Y segundo, porque es muy trabajoso. Y tercero, porque en algún momento me voy a ir. ¿Para qué voy a hacer una casa de piedra? En cambio, en el arcaico superior, ¿no? Vas a encontrar casas de piedra, complejos religiosos, los que no encuentras en el arcaico inferior. En el arcaico inferior a mí no me interesa mucho tener un lugar en donde yo vaya a adorar a mis dioses, porque en algún momento lo voy a dejar. En cambio, en el arcaico superior encuentras centros ceremoniales, centros administrativos, porque ya voy a tener una vida en un lugar específico, no solamente yo, sino también mis descendientes.
En el arcaico superior tú ya sabes que la sociedad más importante es Caral, y en Caral podemos ver todas las características, podemos ver una ciudad, podemos ver una sociedad, ¿no?, que tiene complejo administrativo, complejo religioso, idea de culto al fuego, ¿no es cierto?, idea de deidades, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien ya asentado. Luego tienes las altas culturas, y en las altas culturas encuentras a los horizontes e intermedios. Primer horizonte, primer intermedio, segundo horizonte, segundo intermedio, y luego está el tercer horizonte, que es el imperio de los incas, ¿no es cierto? En el imperio de los incas, ya sabes, hay todo un tema de organización, sobre todo económica y política, que ya vamos a hablar más adelante. También tienes, después de la caída del imperio del Tahuantinsuyo, la llegada de la conquista española y la caída del Tahuantinsuyo finalmente. Con la caída del Tahuantinsuyo aparece la organización del Virreinato del Perú. Ya sabes que el Virreinato del Perú aparece organizado con el Virrey Toledo, hasta el proceso de independencia. Ganado el proceso de independencia para el Perú, ¿no es cierto?, comienza la República con la instauración de un Congreso Constituyente y la aparición de una Constitución hasta nuestros días. Ahora, teniendo en cuenta nuestra línea de tiempo, vamos a ver la pregunta número 5. Establezca los enunciados correctos en relación al arcaico peruano. Hemos visto que el arcaico tiene dos periodos, inferior y superior, y sobre eso vamos a trabajar. Se inicia, dice, la producción de herramientas líticas. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque recuerda, litos, piedra, ¿no es cierto? Litos, ¿dónde lo encuentro? En el periodo lítico. Ellos son los primeros que van a comenzar a desarrollar sus herramientas. Profe, ¿recién están aprendiendo? No. Recuerda que el hombre por primera vez construye herramientas líticas en el periodo conocido como Paleolítico inferior. El hombre viene de África con conocimientos de herramientas líticas, y la primera vez que los pone en práctica en el Perú es en el periodo lítico. Se desarrolla el proceso de sedentarización poblacional. Eso es verdadero. Recuerda que cuando el hombre conoce la agricultura y la ganadería, se convierte en alguien sedentario porque ya tiene de dónde sacar su alimento. Se genera la domesticación de plantas y la horticultura avanzada. Eso también es verdadero, porque recuerda que él poco a poco va a ir conociendo el ciclo de vida de plantas y animales. Se logra la alta especialización artesanal en diferentes regiones. Eso es algo de lo que no habíamos conversado, pero que tienes que entender. Mira, en la historia universal, en el periodo conocido como Paleolítico Superior, el hombre no tiene ningún tipo de problemas todavía para hacer herramientas líticas ni para relacionarse entre sí, pero no vas a encontrar cerámica. La cerámica la vas a encontrar en el periodo neolítico. En cambio, en el Perú, la cerámica la vas a encontrar recién en las altas culturas. ¿Cómo sabes que estás dentro de las altas culturas? Porque aparece la cerámica. Antes de eso no existe cerámica en el Perú. O sea, antes de eso, antes de las altas culturas, en arcaico, ¿existe o no existe cerámica? No, todavía no la han desarrollado. Así que esa afirmación, ese ítem es falso. Se desarrollan las primeras manifestaciones artísticas. Por otro lado, las manifestaciones artísticas aparecen recién en el periodo conocido como arcaico inferior, y ahí tienes el templo de las manos cruzadas, tienes las estatuillas en Caral en el arcaico superior, tienes los tejidos también en el arcaico superior, en Huaca Prieta también los tienes en el arcaico inferior, así que por ello tu ítem es verdadero. Entonces tu clave sería la B, 2, 3 y 5. Pregunta número 6. Su teoría descartaba el origen costeño de la civilización peruana, como lo sostenía Maxule, ya que había encontrado restos de una sociedad más antigua y de gran influencia territorial sobre el actual Perú. Esta era Chavín, a la que catalogaba como la cultura matriz del Perú y cuyos orígenes no podían ser ni remotamente extranjeros, sino que se ligaban a pueblos amazónicos al encontrar en los dioses Chavín animales totémicos de dicha procedencia. Este planteamiento sobre el origen de la alta cultura peruana fue realizado por Julio
César Tello Rojas, y su hipótesis fue llamada... Bien, aquí entramos un poquito al terreno de las teorías que hablan sobre las altas culturas. ¿Qué cosa es una alta cultura? Es aquella cultura, primero, que tiene una civilización que está asentada en un territorio determinado, además posee cerámica y una alta organización social, tanto política como económica. Estamos hablando entonces de aquellas sociedades donde aparece la cerámica y en la línea de tiempo que hemos hecho, hemos encontrado que estamos divididos en horizontes intermedios y la primera sociedad que vamos a ver ahí es Chavín, que se encuentra en el formativo medio, ¿no? Dentro del primer horizonte. Dentro de las altas culturas tenemos tres. La teoría inmigracionista propuesta por Max Uhle, que propone que el hombre llega al Perú, ¿no? Proveniente. Esta teoría inmigracionista asegura que la cultura no se desarrolla en el Perú, llega de otro lado, es decir, la cerámica llega desde otro lado, ¿no es cierto? ¿Y desde dónde llega? Desde Mesoamérica, de la zona de la Riviera Maya. Allí aparecen las primeras formas de cerámica y estas son transportadas al Perú. ¿Cuál es la evidencia que muestra Max Uhle? Ninguna de tipo material, solamente los mitos, las leyendas, los cuentos que coinciden entre Mesoamérica y el Perú. Además también está la teoría aloctonista del profesor Federico Kaufmann. Y el profesor Kaufmann asegura que la cultura no llegó desde el extranjero, que la cultura es una forma de difusión e irradiación. Si bien es cierto, hay influencia exterior, también hay desarrollo local de la cultura, ¿no es cierto? Él dice que a través de la teoría de la difusión o difusionista de Gordon Childe, ¿no es cierto?, el Perú aparece con un desarrollo importante de cerámica en el primer periodo del horizonte. Y por otro lado, esa es la teoría autoctonista de la que nos habla la pregunta, del profesor Julio César Tello. Julio César Tello dice que la cultura no es que se difusionó desde Valdivia o Puerto Hormigo en el Ecuador, como dice Kaufmann, o que llegó desde Centroamérica. No, él dice, Tello, que la cultura siempre estuvo en el Perú, o sea que la cerámica se creó en el Perú. ¿Y cómo lo sustenta, cómo lo evidencia? A través del hallazgo de cerámica, la más antigua, según sus cálculos, en la zona de la selva. Estamos hablando de la cultura arawak, ¿no es cierto?, de la localidad de Cupisnique. Así se conoce, con ese nombre se le conoce a ese tipo de cerámica, que arrojó, según prueba de carbono 14, una antigüedad mayor a las que han propuesto tanto Max Uhle como Federico Kaufmann. Es por eso que él habla de una teoría que es propia del Perú. Y cuando hablamos de una teoría propia, hablamos de una teoría autoctonista. Es por ello que tu clave es la letra A. La pregunta 10 nos habla de la cultura chavín. Vamos a ubicar la cultura chavín en nuestra línea de tiempo. Ya sabes, según John Rowe, dividida en horizontes intermedios, Chavín se encuentra en el primer horizonte, ¿no es cierto? El primer horizonte está dividido en tres formativos: formativo inicial, formativo medio y formativo final. Chavín se encuentra en el conocido formativo medio, ¿no es cierto? Allí se encuentra, como le decía Tello, la cultura matriz del Perú. Y Chavín va a tener varias características interesantes de revisar. Lo primero es que Chavín es reconocido como una sociedad panandina. ¿Qué significa ser panandino? Panandino significa expandirse. ¿Y cómo sé que me he expandido? A través de la cerámica. ¿Por qué? Porque encuentro cerámica con características chavín en la costa, en la sierra, en la selva. Eso quiere decir que no es que ellos hayan llegado físicamente al lugar, pero que su influencia, ¿no es cierto?, los influencers chavín, ¿no es cierto?, han llegado hasta esta zona, y eso quiere decir también que sus dioses y toda su tradición ha llegado a la zona. Eso quiere decir entonces que es una sociedad panandina, o también llamada de primer horizonte. Además también la sociedad chavín
tiene un centro importante. Y tú me preguntarás, profesora, si usted me está hablando de que Chavín se expande, debo suponer que Chavín tiene entonces un ejército. No, eso no es cierto. Chavín no tiene ejército, se expande a través de su técnica psicosocial, ¿cierto? Se expande a través no solamente de la religión, que sus dioses son terroríficos, no, Chavín utiliza eso, utiliza primero sus conocimientos de ingeniería hidráulica, también de astronomía, porque son sus sacerdotes los que van a controlar a la población agrícola a través del control del agua y también del cambio de clima. Y por otro lado también los Chavín tienen una forma de hacer ver a sus dioses como algo que realmente existe. Si yo te dijera que mi dios es terrorífico, que te va a matar, seguramente no me dirías caso, pero los Chavín lo convierten en una realidad. ¿Y por qué lo convierten en una realidad? Porque ellos te dicen normalmente, ¿no? Mi Dios te manda a decir que te acoples a nosotros. Si no lo haces, te vas a quedar sin agua. Tú obviamente no le vas a creer, pero si de verdad en poco tiempo te quedas sin agua, tu río se seca o no hay lluvias, vas a empezar a considerar realmente que ese Dios es poderoso. No le tienes miedo al Dios, le tienes miedo a lo que éste pueda hacer. Te puede eliminar. Tú eres una sociedad agrícola en ese momento. Y es por eso que los Chavín no solamente dejan ver su poderío real, sino también deben representar esa imagen. Y esa imagen está en el Templo Nuevo, que es el centro del poder Chavín, un centro de poder religioso en donde la gente peregrina año a año. ¿Por qué? Porque hay que venerar, hay que conocer al Dios. Los Chavín deben asegurarse de que la gente sepa exactamente cuál es la imagen física del Dios, y para ello van a tener que llevar a la gente a su templo, porque el Dios tiene que ser como un elemento central, y cuando llegan a la peregrinación los Chavín tienen que asegurarse de que la gente entienda de que son lo máximo, ¿no es cierto? Y es por eso que comienzan a hacer danzas, representaciones, empiezan a organizar rituales de iniciación, como el ritual del cactus San Pedro, en donde consumen drogas alucinógenas para que ellos puedan entender que su Dios es demasiado poderoso. Además también debes recordar, es una sociedad panandina, es la primera síntesis cultural del Perú. ¿Qué significa eso? Significa que los Chavín, aunque nos cueste reconocerlo, no crean casi nada. Los Chavín utilizan los elementos que encuentran de sociedades más pequeñas, anteriores a ellos o contemporáneas a ellos. ¿Qué hacen los Chavín? ¿La cerámica es de origen Chavín? No, la cerámica Chavín es igualita a la de los Cupiznique. Los Chavín han copiado esa cerámica y la han puesto en valor. El tipo de Dios terrorífico, ¿es de ellos? No, es anterior, ¿no es cierto? Pero ellos han tomado todos esos elementos, los han juntado, han hecho un mix, han fusionado todo eso y se han convertido en lo que tú conoces ahora como la primera sociedad panandina de todo el Perú. Es por ello que podemos decir que es una síntesis, podemos decir que es panandina, podemos decir que su centro de peregrinaje está en el Templo Nuevo y que además su tipo de expansión es psicosocial religiosa. Vamos entonces con los puntos de tu pregunta. Te dicen que el principal centro de peregrinación del formativo es Chavín, eso es verdadero. Es que es la primera sociedad en unificar políticamente a los Andes, eso es falso. Profesora, si me dice que se ha expandido demasiado, ¿por qué me dice entonces que no ha unificado? En ningún momento se habla de que Chavín es un solo poder que gobierna a todos. Se habla de que se reproduce la forma de gobierno Chavín, pero eso no quiere decir que ellas hayan estado en todos lados gobernando. También se convierte en la primera síntesis cultural de los Andes, eso es verdadero, te lo he comentado. Ser la primera sociedad panandina del Perú, claro, se encuentra en un formativo. ¿Hay otras sociedades panandinas? Sí, otras sociedades panandinas. Cada formativo, cada horizonte es una sociedad panandina. Horizonte significa me expando, intermedio significa me contraigo. Cuando se expande, se forma una sociedad panandina o también llamada horizonte.
Verdadero, entonces. Ser la cultura matriz de los Andes. En realidad, Chavín no es la cultura matriz de los Andes. Chavín es la cultura matriz del Perú, que son cosas diferentes. La cordillera de los Andes cruza el Perú. Estaríamos refiriendo ahí a que Chavín es la cultura matriz de Chile, la cultura matriz del Ecuador, y eso no ocurre así. Es por eso que aquí tu clave es falsa. Entonces tenemos que son verdaderos 1, 3 y 4. Tu clave, dedito. Pregunta número 12. Los grandes sistemas de regadío, como el canal de la Cumbre, los puquios o galerías filtrantes, las terrazas de cultivo o andenes y los camellones, surgieron en los Andes de manera paralela durante el Intermedio Temprano y corresponden respectivamente a las siguientes sociedades. Bien, vamos a hablar entonces nuevamente de la periodificación, ¿no es cierto? Tienes tu primer horizonte, tu primer intermedio. En el primer horizonte encuentras a el formativo inicial, a Chavín o formativo medio y al formativo final, que sería Paracas en sus dos versiones, cavernas y necrópolis, ¿verdad? Bien, ahora en el primer intermedio encuentras a todas las sociedades locales, ¿no es cierto? Entre ellas tienes a Moche, a Nazca, a Tiahuanaco, a Huari y a Huarpa, que son sociedades que al principio son pequeñas. Profe, no estoy entendiendo bien, porque yo siempre ubico a Tiahuanaco y a Huari en el segundo horizonte. Mira, debes entender que las sociedades no aparecen de la nada, sino que siempre aparecen por desarrollo. Para que tú puedas llegar a ser un horizonte, antes has tenido que ser un intermedio, ¿no es cierto? De allí salen Tiahuanaco, Nazca, Moche, Huari. Y tú me dirás, profesora, sí, pero en el segundo intermedio yo no encuentro a Moche, no encuentro a Nazca. Eso ocurre porque en los intermedios una de las características más importantes es que las sociedades pelean entre ellas, ¿no es cierto? Pelean entre ellas ¿para qué? Pelean entre ellas para poder llegar a tener el control del territorio. Las únicas dos fuertes en el primer intermedio fueron Tiahuanaco y Huari. Es por eso que llegaron a formarse en un horizonte y tú les has visto en el caso de Huari como un imperio y en el caso de Tiahuanaco como una gran expansión en el altiplano. Bien, ahora cuando mencionamos a Moche debemos hacer varias precisiones. Hace un momento hablamos de Chavín. Chavín tiene mucha influencia en mucho territorio en el Perú, tanto en la costa como en la sierra, tanto en la costa norte como en la sur también. Chavín, para manipular, para poder controlar el recurso hídrico importante para los agricultores, que era la actividad que predominaba en ese momento, comenzó a construir canales, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cerrar con puertas de agua, para desviar los ríos, para dejar sin agua a algunos, para llevar agua a otros y beneficiar a unos o a otros no. Entre esos canales está el canal de la Cumbre, que Chavín deja. Cuando desaparece Chavín por el fenómeno del Niño, hay otras sociedades que van a ocupar el mismo territorio. Esta sociedad que va a ocupar el mismo territorio de Chavín en la zona norte es Moche. Entonces Moche hereda los canales de Chavín en su territorio. Cuando ellos llegaron ya estaba ahí ya y lo aprovecharon, ¿no? Es por ello que a Moche le corresponde el canal de la Cumbre. Ahora, a Nazca le corresponden los puquios o galerías filtrantes. ¿Por qué le corresponden los puquios? Vamos a hacer un recuento un poquito a irnos hacia el primer intermedio y recordar que los puquios siempre se dan en sociedades de la costa. ¿Por qué? Porque recuerda que la costa es un desierto. Nazca es un desierto. Necesita obtención de agua, pero
Primero, Nazca es muy pequeño y tiene una forma de gobierno demasiado jerarquizada que no permite tener mucha mano de obra. Por lo tanto, en el caso de Nazca, como hay poca mano de obra, no se pueden hacer canales, no se pueden hacer grandes obras hidráulicas. Lo que sí se puede hacer son pequeñas obras hidráulicas que te den mucha eficiencia. Y ahí aparecen las galerías filtrantes, que son como grandes espirales en la tierra, ¿no? Que están empedradas y que permiten sacar el agua del subsuelo o de los ríos subterráneos. Además también, recuerda, están los wari, ¿ya? Los wari son los que se desarrollan hidráulicamente en los famosos andenes, ¿no es cierto? ¿Qué es un andén? Los andenes son las construcciones hidráulicas y de cultivo, pero en la falda de los cerros. Eso quiere decir que se aprovecha, ¿no?, el terreno de los cerros haciendo como pequeñas terrazas, ¿no?, y cultivando en esos lugares, porque tú ya sabes que Tiahuanaco está en una zona que es demasiado pedregosa y es por eso que ellos no pueden cultivar a un nivel normal. Y luego están los Tiahuanaco, y los Tiahuanaco son los que característicamente desarrollan los guaru o camellones. Bien, estos guaru o camellones son parte de las técnicas hidráulicas y de cultivo de los Tiahuanaco. ¿Por qué necesitan técnicas? Porque recuerda que a la altura en la que ellos se encuentran, solamente crece ichu. ¿Por qué? Porque el problema es la temperatura. En el día hace un sol que no te da mucho calor, pero sí te quema, ¿no?, directamente, y quema las hojas de las plantas. Hay que mantener entonces para eso una hidratación adecuada en las hojas de las plantas. Y en la noche el frío es tan fuerte que también quema las plantas. También hay que mantener hidratadas las hojas de las plantas. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra a través de la hidratación, tanto por filtración como por evaporización. Recordarás tú que los camellones son de esta forma, ¿no? Aquí ponemos agua, aquí sembramos, hacia arriba por supuesto, ¿no? Y la idea es mantener hidratada la planta. ¿Cómo hacemos? En el día, el sol calienta el agua, ¿no es cierto? Y esta agua se va a filtrar a las raíces manteniendo las hojas húmedas. Y en la noche esa agua caliente va a salir en forma de vapor, ¿no es cierto?, manteniendo hidratadas las hojas de las plantas. Es por eso que los guaruguarus son esta forma muy importante de cultivo que presentan los Tiahuanaco. Tu clave es la letra E: Moche, Nazca, Wari y Tiahuanaco, en ese orden.